Buenos días a todos y todas. Yo creo que ya podemos comenzar. Ya estamos bastantes conectados a la llamada. Les doy la bienvenida a nuestro evento de gobernanza en Power Platform. Em, Quisiera recordarles que este evento va a estar grabado y se los vamos a estar enviando en los próximos días a sus correos electrónicos junto con la presentación. También quisiera recordarles que el chat va a estar abierto en toda la sesión, así que nos pueden hacer sus preguntas y si alcanzamos al final de la sesión vamos a dejar un tiempo para responderlas. En dado caso que el tiempo ya esté muy encima, responderemos a los correos electrónicos. También nos pueden escribir a info.latam@alfapeople.com y en caso también de que quisieran levantar la mano y hacer la pregunta en vivo, pues lo podemos realizar. Mm, Quisiera presentar a nuestro speaker del día de hoy. Antes de presentarlo, también contarles que este es una serie de 2 webinars. Estuvimos hablando con Jason y nos parece importante el tema, así que lo dividimos en dos. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre los riesgos críticos y la visión estratégica. El segundo webinar va a ser el 19 de junio para hablar de las claves para una gobernanza escalable, así que los que no se hayan registrado la segunda parte, voy a dejar el link para que se registren en el chat. Y dicho esto, quiero presentarles a Jason Fernando Bernal, quien es nuestro especialista que nos va a estar acompañando el día de hoy con el tema. Jason, gracias por tu tiempo, te doy la bienvenida y te dejo aquí con la audiencia. Hola Laura, muchas gracias. Buenos días a todos. Antes, por favor, me confirmas, Laura, si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, la podemos ver. Listo, perfecto. Bueno, de nuevo, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Jason Bernal. Soy especialista en herramientas Power Platform y hago parte del equipo de Alpha People, apoyándolos como arquitecto de soluciones Power Platform, precisamente. Así que muchas gracias por conectarse. Muy contento de estar aquí con ustedes y esperemos sea un espacio donde podamos apoyarles y aclarar muchas dudas. Hablaremos de un tema que es muy importante, pero que a veces no se toca mucho, ¿no? Y es sobre gobernanza de Power Platform. Pero antes de entrar de lleno al tema, nos gustaría eh, compartir con ustedes quiénes somos, porque pues es importante entender quién está detrás de todas estas recomendaciones, ¿no? Y pues de toda esta visión. Básicamente, en Alpha People somos líderes en la implementación de soluciones empresariales basadas en tecnologías Microsoft. Digamos que ese es nuestro foco, 100% tecnología Microsoft. Llevamos más de 15 años acompañando a organizaciones de diferentes industrias a transformar sus procesos de forma escalable, segura y alineada con las mejores prácticas. Eh, Hoy, al día de hoy, estamos presentes en 14 países aproximadamente. De esos 14 países, incluyendo varios de Latinoamérica, como lo son Colombia, como México, Costa Rica, Brasil, así también como regiones estratégicas de Europa, Norteamérica y Medio Oriente también. ¿Esto qué significa? Que tenemos la capacidad, digamos que para ofrecer todas las soluciones que las organizaciones requieren y enfrentar, digamos, esos retos, ¿no? Desafíos globales, que los adaptamos, aunque son desafíos globales, los adaptamos a esa realidad de la región, ¿vale? Eh, Contamos con más de 625 colaboradores. De esos 625 colaboradores, un 75% está enfocado exclusivamente en entrega de soluciones. Y eso no es solo volumen, eso significa que pues es también profundidad, porque pues son arquitectos, son consultores, son desarrolladores, son estrategas que trabajan mano a mano con nuestros clientes.
Más de 450 profesionales están certificados con Microsoft y respaldan cada una de nuestras implementaciones, los diagnósticos y también recomendaciones. Algo muy importante es que formamos parte del Inner Circle de Microsoft. Eso es un grupo, pues, digamos que reservado al top del 1%, ¿no? De socios a nivel global. Y eso, pues, no es solamente un sello decorativo, eso es una distinción que se gana con resultados, con cumplimiento y, desde luego, con excelencia técnica. Además, más del 95% de nuestros servicios son entregados de forma digital. Eso significa que utilizamos las mismas soluciones que precisamente ayudamos a implementar. Eh, Bien, ahora que ya saben un poco quiénes somos, también nos gustaría compartir con ustedes qué hacemos y cómo acompañamos a nuestros clientes en sus procesos de transformación digital. Nuestro enfoque no se limita a solamente implementar herramientas, sino que trabajamos de forma integral. ¿Eso qué significa? Que combinamos tecnologías con personas, con procesos y estrategia, con el fin de garantizar soluciones reales, ¿no? Soluciones que sean reales, que sean medibles y que sean sostenibles, que es muy, muy importante. Contamos con un portafolio de soluciones aceleradoras, perdón, soluciones que están diseñadas para múltiples procesos que son transversales, desde ventas ágiles y gestión de proyectos hasta atención al cliente, supply chain y finanzas también. Eh, También hemos desarrollado soluciones específicas por industria, como retail, servicios financieros, inmobiliario, manufactura y entre otras, ¿no? ¿Esto que nos permite? Básicamente nos da la capacidad de hablar no solo del lenguaje del negocio, sino también de lo que es la tecnología, ¿no? O sea, combinamos estos dos ramas, lo que es el negocio y la tecnología. Entonces, eso que nos permite ser especialistas, básicamente, y especialistas en tres pilares tecnológicos. El primero de ellos sería o es Dynamics y Power Platform. Con estas herramientas ayudamos a habilitar automatización, low code y soluciones CRM y ERP. El segundo pilar es Microsoft Modern Work Solutions, ya con un enfoque en productividad, colaboración y cultura digital. El tercer pilar es Azure Analytics e inteligencia artificial, básicamente para llevar los datos a decisiones pues más inteligentes, ¿no? Y con esas tecnologías nos permiten implementar soluciones robustas, pero lo importante es que también esas tecnologías no se implementan por separado, sino que Alpha People las orquesta según los resultados del cliente. Desde el análisis inicial hasta toda la línea, la evolución continua, nuestros servicios básicamente se dividen en consultoría. La consultoría incluye pues esa parte del diagnóstico, análisis, gap, UX, arquitectura, implementación, etcétera. El desarrollo, ya con especificación funcional, codificación, análisis de código. También en servicios gestionados como aplicaciones, nube, marketing digital y también en formación, ya con academias, cursos, talleres prácticos y business games. Y también gestionamos licenciamiento. Sabemos que la solución no termina precisamente cuando la app se publica o la solución se publica, sino que ahí comienza precisamente el verdadero impacto, ¿no? Entonces, en resumen, como pueden ver, Alpha People no es solo un implementador técnico, sino que somos un aliado estratégico para ayudar a que el uso de Power Platform, de Dynamics y todo, en general, todo el ecosistema de Microsoft esté realmente alineado a la visión, a los procesos y a la cultura de cada organización. Bien,
Entonces, ¿por qué necesitas gobernanza en Power Platform antes de escalar? Eh, Esto no es un webinar 100% técnico. La intención de este webinar es que sea un espacio para líderes de negocio, para equipos de TI, para responsables de transformación digital, por ejemplo, y en general para cualquier persona que esté involucrada en el proceso de adopción de Power Platform dentro de la organización. Eh, la idea es tener un enfoque claro, porque hablaremos de algo que suena un poco extraño y es como ese lado oculto del low code, ¿no? Suena un poco extraño hablar del lado oculto del low code, pero la verdad es que sí, porque Power Platform nos da velocidad, empodera a los usuarios, automatiza procesos rápidamente, nos permite crear soluciones en un tiempo mucho menor que con tecnologías o desarrollo convencional, si se puede decir de alguna manera. Pero hay que ser conscientes que también puede convertirse en eso que llamamos coloquialmente un dolor de cabeza, ¿no? Si no se adopta con una estrategia de control adecuada. O sea, el tema no son las herramientas, sino la estrategia que usemos para la adopción. Y es que no es un secreto de que estamos en el auge del low code. Aproximadamente en los últimos 5 años se han reportado entre el año 2024 y 2025 más o menos unos 40 millones de usuarios activos en la plataforma. Eso demuestra el nivel de crecimiento tan acelerado que ha tenido Power Platform, eh, porque permite una adopción acelerada. Como mencioné, empodera a los usuarios, aquellos usuarios que no son muy técnicos, pero que conocen muy bien el negocio, les permite crear soluciones de forma muy rápida y mucho más sencilla, sin depender 100% del equipo de tecnología. Pero eso también trae, digamos que riesgos, porque un crecimiento sin control puede volverse precisamente un problema. La solución puede convertirse en el problema. Y lo que queremos el día de hoy es precisamente ver cómo adoptar de la mejor manera todas estas soluciones. Entonces, bien, pero ¿por qué hablar de gobernanza ahora, precisamente ahora, no? Y básicamente es que el mundo está viviendo un momento clave en la transformación digital y Latinoamérica no es la excepción. Las organizaciones están migrando a modelos más ágiles, buscando reducir tiempos de desarrollo y buscando empoderar a los usuarios de negocio para resolver problemas sin depender 100% de tecnología, como les mencionaba hace un momento. Y es precisamente ahí donde entra Power Platform. Lo que antes tomaba meses en desarrollarse, hoy puede resolverse en semanas. Desde luego, dependiendo del caso de uso, ¿no? Hay soluciones que son mucho más complejas de implementar y no se resuelven en semanas, pero hay algunas que sí lo podríamos lograr. Y eso ha abierto la puerta para que muchas áreas empiecen a construir soluciones propias, sin siempre, que es donde está el problema, comienzan a construir soluciones propias, pero sin siempre tener una visión completa de los riesgos. Entonces, ¿cuál sería el resultado cuando se hace de esta forma? ¿Cuál es el resultado? En muchas empresas ya estamos viendo entornos con cientos de aplicaciones, muchos flujos, automatizaciones duplicadas, costos de licenciamiento mal administrados y lo peor, pues flujos críticos que fallan sin que nadie en la organización lo note. Entonces, este webinar no es para generarles temor, mucho menos para asustarlos, sino para que anticipemos. La intención es anticipar, con el fin de que sus organizaciones puedan crecer de forma segura, escalable. Y para entender mejor el tema, quiero mostrarles, digamos, casos reales de señales de alerta, de riesgos y sobre todo de lo que debería considerarse una ruta estratégica, que es muy importante, ¿no? No solamente ver lo que puede suceder o sus riesgos, sino esa ruta o digamos que por dónde podríamos empezar.
No lo vamos a decir todo hoy porque pues el tiempo es muy corto, hay mucho que hablar del tema. Aparte que queremos que nos acompañen en un segundo webinar donde seguramente vamos a hablar un poquito más de temas técnicos. Hoy hablaremos más de conceptos, pero esperamos que esta conversación los lleve a implementar una estrategia a medida en la organización. Perdón. Entonces, este es el primer paso. El segundo, como les mencioné, sería un webinar donde abordaremos ya esos pilares técnicos para diseñar esa estrategia de gobernanza ideal. Pero hoy queremos enfocarnos en, considero lo más importante, y es que podamos identificar, que puedan identificar dónde están parados hoy y qué riesgos están enfrentando. O sea, que identifiquemos nuestra situación actual, porque creo que de ahí debemos partir. No podemos pensar en una solución si no somos conscientes de la situación actual. Hasta que no se reconoce el problema, pues no se va a pensar en que necesitamos una solución. Así que vamos a partir desde ahí a identificar cuál es nuestro estado actual y cómo podemos enfrentarlo, ¿no? Así que de nuevo, bienvenidos. Una vez más, gracias por conectarse y bueno, continuamos. Entonces, el primer caso que quiero que analicemos es un caso de una compañía retail. eh, Básicamente, una gran cadena de retail que implementó Power Automate. Sus soluciones se sentaron en esta herramienta para automatizar el procesamiento de órdenes en los centros de distribución y tiendas. Y bueno, al principio todo funcionó bien, no hubo ningún problema, pero con el paso del tiempo, al cabo de unos meses, el número de flujos activos superó los 200, más de 200 flujos activos, y lo peor es sin trazabilidad. Eran flujos duplicados, eh, algunos flujos tenían nombres como flujo uno, test final, flujo prueba, y pues básicamente nadie sabía qué hacían ni quién los mantenía, ¿no? Eh, y cualquier día, pues uno de estos flujos falla y detiene automáticamente el envío de pedidos a cierta cantidad de tiendas. Entonces, ¿eso que provocó? Pues un impacto muy importante, negativo, desde luego, de, de donde no hubo reposición, ¿cierto? Y entonces el tema es por qué nadie se dio cuenta. Y es porque no existía monitoreo, no habían alertas, ni había un responsable asignado. ¿Cuál fue el impacto? Pérdida de ventas, ¿cierto? Reclamos internos. Y pues desde luego, como siempre, la investigación al departamento de TI, de tecnología, pues porque no había controlado, o sea, cómo estaba controlando lo que las áreas de negocio estaban automatizando. Y lo más importante, el problema no fue Power Platform, fue la ausencia de una política de monitoreo y control de ambientes, porque Power Platform no es el problema, sino cómo lo estamos gobernando, cómo estamos adoptando las herramientas. Entonces, ese es el primer caso que quiero que tengan en mente. El segundo caso es una clínica privada. Pensemos en el área administrativa, creó una aplicación de Power Apps para gestionar la solicitud de turnos médicos y manejo de historiales. Una aplicación que les iba a ayudar muchísimo en su día a día. Y lo hicieron en tiempo récord, como les comenté al inicio, pues eh, ese tipo de soluciones nos permiten crear aplicaciones en semanas, seguramente, si no son muy complejas. Entonces lo hicieron en tiempo récord y todo iba muy bien, pero el problema fue que la aplicación almacenaba datos sensibles, ¿cierto? Sin encriptación y tenía pues permisos abiertos para múltiples usuarios del entorno. Entonces, cualquier día un usuario sin el rol adecuado pues accede accidentalmente al historial médico de otro paciente. Ahora bien, el resultado, un proceso de auditoría interna, temas legales y un requerimiento pues urgente por cumplimiento normativo, ¿no? ¿Y por qué ocurrió esto? Porque no hubo políticas de control de acceso, no había clasificación de datos y tampoco había una validación de conectores usados. Bien, el tercer caso es ya de una entidad pública
y básicamente fue por licencias disparadas, una entidad gubernamental que habilita Power Platform más o menos para 8 direcciones internas. Cada dirección comienza pues a crear sus aplicaciones, sus soluciones, sus flujos. Pero ¿dónde está el problema? El problema es que no había un control sobre los conectores que estaban usando. Y varias aplicaciones usaban conectores premium sin necesidad real, porque pues los usuarios muchas veces no conocen que existen conectores estándar, que existen conectores premium y que algunos casos de uso los podemos resolver sin precisamente usar conectores premium, ¿cierto? Entonces, en poco tiempo los costos de licenciamiento premium aumentan de forma importante, en varios millones. Y básicamente, ¿por qué? Porque no se aplicaron políticas de prevención de pérdida de datos. Tampoco se realizó un análisis previo de impacto en temas de licenciamiento. Así que estos 3 ejemplos nos ayudan a entender, ¿cierto? Pues a ver situaciones distintas. Seguramente alguno de ellos, ustedes se pueden identificar con alguno de ellos o tal vez no directamente, pero sí con algunos de los resultados de alguno de estos 3 ejemplos, ¿cierto? Entonces, aunque son situaciones distintas, todos tenían una misma causa raíz. ¿Y esa misma causa raíz cuál era? La falta de gobernanza. Porque recordemos que Power Platform es potente, pero si se adopta sin control puede comprometer operaciones, costos y cumplimiento, aunque la herramienta sea potente. Así que lo más alarmante es que cada caso los equipos pensaban que estaban haciendo lo correcto, porque aquí no se juzga los equipos que crean sus soluciones o que tienen ideas, que quieren innovar. Ese no es el problema. Ellos tenían muy buena intención, estaban haciendo lo correcto, estaban innovando, estaban resolviendo casos reales. Pero ¿qué faltaba? ¿Qué faltó? Faltó un marco de control, de políticas claras, de visibilidad sobre lo que estaba ocurriendo. Aunque estaban haciendo todo muy bien, estaban innovando y resolviendo sus problemas, pues no estaban dentro de ese marco de control. Y eso es precisamente lo que queremos ayudar a evitar. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es gobernanza? Porque hasta ahora hemos visto el impacto real de no contar con un marco de control. Pero entonces, ¿qué es realmente gobernanza en Power Platform? Entonces es común, por ejemplo, que cuando hablamos de gobernanza, algunos lo interpretan como poner barreras. Entonces, claro, ya si lo vemos de esa forma, pues no nos agrada mucho, ¿no? Entonces, no, me van a poner una barrera, me van a restringir el uso, me van a monitorear, me van a controlar desde tecnología, pero esa no es la visión moderna. Quiero que tengamos esto en mente, y es que en Power Platform gobernanza no es poner barreras, gobernanza no es bloquear, sino que gobernanza es guiar. ¿De acuerdo? Eso es gobernanza desde la visión de Power Platform, desde la visión moderna. Gobernanza no es bloquear, sino que es guiar. Ahora bien, los componentes de la gobernanza. La gobernanza en Power Platform, podríamos decir que es un conjunto de políticas, de procesos, de roles y herramientas que aseguran que las soluciones low code puedan crecer precisamente de forma segura. Sabemos que van a crecer, sabemos que hay una adopción acelerada, pero nos van a permitir que ese crecimiento acelerado sea de forma segura, sea de forma controlada, sea de forma trazable y alineada, que es de lo más importante, alineada con los objetivos del negocio. No es crecer por crecer, sino que todo esté alineado con los objetivos del negocio. Entonces, podemos decirlo de otra forma. Es el marco que permite que muchas personas creen soluciones. Como dije antes, no es poner barreras, no es quitar la innovación, sino que va a permitir que muchas personas creen soluciones, pero dentro de un ecosistema confiable. Ahora bien, ¿qué componentes clave tenemos? ¿Qué debe incluir una estrategia de gobernanza efectiva?
porque bueno, listo, ya sabemos que es gobernanza, pero ¿qué incluye? Entonces, lo primero es que una gobernanza efectiva debe incluir políticas claras. Debemos saber quién puede crear, qué conectores están permitidos, cómo se nombra una aplicación. O sea, no podemos tener aplicación de prueba uno, aplicación, no sé, test 2 y cualquier nombre que no signifique nada. Eh, Tenemos que tener un control hasta en eso, cómo se nombran las aplicaciones, los flujos, cómo se publican los cambios. Entonces, primero, tener políticas claras. Segundo, un modelo de ambientes. Debemos tener una separación de entornos de desarrollo, pruebas y producción. Es muy tentador para cualquier persona que está conociendo las soluciones querer desarrollar aplicaciones o flujos en el ambiente por default. Pero esto mm, de entrada no es la mejor práctica. Entonces, mínimo tener un modelo de ambientes donde tengamos por separado el ambiente de desarrollo, de pruebas y producción. En el desarrollo donde vamos a tener pues esas soluciones que estamos, digamos que creando por primera vez, experimentando, probando funcionalidades, un entorno para pruebas donde pues garanticemos o certifiquemos que todo está correcto y un entorno de producción donde nadie toque allá, donde son soluciones administradas, donde no se hagan cambios directamente en ese entorno de producción y así garantizamos un correcto ciclo de vida de las soluciones, ¿no? Roles también, no solo TI, el gobierno se comparte también con negocio. Monitoreo y visibilidad es muy importante, que sepamos qué está sucediendo, quién crea qué y cuando algo falla, ¿cierto? Debemos tener control sobre eso. Y automatización del ciclo de vida, que fue lo que les mencioné en ese momento, para evitar que los usuarios trabajen directamente sobre producción, que es lo que les comenté. Y por último, auditoría, ¿no? Tener trazabilidad de cambios, accesos y fallas, que tengamos ese control de todo lo que ha sucedido. Y todo esto debe implementarse sin frenar la innovación, sino que podamos permitir la innovación, pero con orden. Esta frase quiero que la tengamos muy en cuenta, es gobernanza moderna es igual a qué? A habilitar con control. Y debemos tener claro quién debe gobernar. Y podemos pensar que no, eso es exclusivo del departamento de tecnología. Ellos allá son los que hacen todo el tema. Pero no precisamente. La gobernanza no es responsabilidad exclusiva del departamento de TI, sino que se debe implementar como un modelo federado, donde el gobierno se comparte con las áreas de negocio, que también deben tener sus roles definidos, roles como creadores, validadores, usuarios finales. De esta forma se impulsa la autonomía sin perder el control. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta que la innovación sin gobernanza es como construir un edificio sin planos ni permisos. Pensemos en esto. Un edificio lo podemos construir sin tener planos, sin permisos. Ese no es el problema, sabemos que lo podríamos hacer, porque siempre surgen como preguntas cuando eh, en diferentes clientes en procesos, en etapas de levantamiento de información y las preguntas siempre son, pero se puede, sí, se pueden hacer muchas cosas, así como se puede construir un edificio sin planos ni permisos. El tema no es si se pueda o no se pueda. Se puede levantar rápido, pero debemos ser conscientes que no va a ser sostenible y mucho menos seguro. Entonces, aunque podamos construir soluciones con Power Platform de forma muy ágil, muy rápida, sin gobernanza va a ser como ese edificio sin planos ni permisos. Lo hacemos de forma muy ágil, pero no, con el tiempo no va a ser sostenible y pues mucho menos seguro y va a traer muchos inconvenientes seguramente con el tiempo. Ahora bien, tenemos que identificar señales, ¿no? Bueno, ¿cómo yo sé que estoy en esa situación? ¿Cómo sé que no estoy teniendo una gobernanza correcta de mis soluciones de Power Platform? Entonces, ahora ya que comprendemos un poquito de qué es gobernanza, es importante identificar, ¿no? Si realmente es lo que necesitamos. Y básicamente es porque muchas organizaciones
Y lo que les comenté, creen tener el control y por eso les dije, debemos partir de reconocer que tenemos un problema. Mientras no se reconozca que hay un problema, pues no vamos a buscar una solución. Entonces, muchas organizaciones dicen, no, yo tengo todo controlado, conmigo no es. Pero cuando revisan a detalle, aparecen los síntomas y pues ese desorden. Así que vamos a mirar 5 señales muy concretas que nos ayudan a entender cuáles son esas alertas y si ya necesitas dentro de tu organización una estrategia de gobernanza formal en Power Platform. Y si, por ejemplo, si te identificas con dos, por ejemplo, o con una nomás, es una alerta de que tu organización está en una zona de riesgo, ¿no? Bien, esa primera señal son las aplicaciones huérfanas. Tienes aplicaciones, flujos en producción que nadie sabe quién creó, nadie sabe quién los mantiene, o si aún si son necesarios, que es lo peor, ¿no? Creamos muchos flujos y en el tiempo no se usan. De pronto fue una prueba nada más, algo que queríamos saber si funcionaba y hasta ahí quedó. Nunca más volvemos a usar el flujo, nunca más volvemos a usar la aplicación y ya no es necesario. Algunas funcionan, otras están rotas, si son aplicaciones, pero por ningún lado hay un responsable definido. Y eso es muy común cuando las apps se crean, por ejemplo, como prueba o como solución rápida, entre comillas, ¿no? Pero terminan siendo utilizadas por usuarios de negocio sin que se formalice su ciclo de vida. Es decir, todo fue como un proyecto muy rápido, lo necesitamos, funcionó, pero nunca se formalizó el ciclo de vida. Entonces, ¿qué va a pasar si fallan? Si algo sucede, es una aplicación que ya está en producción, pero que nadie sabe, o sea, no sabemos quién es el responsable, pues ¿qué pasa si eso va a fallar? ¿Quién va a responder? La señal 2 es la automatización fallidas sin detección. Existen flujos que fallan, que podrían fallar durante días o semanas sin que nadie se dé cuenta, porque no hay alertas, no hay monitoreo ni responsables. Esto puede ocurrir cuando se permite la creación libre, que todos lo pueden hacer sin exigir que cada flujo tenga un dueño, ni mucho menos esté registrado en una solución, ni hay una trazabilidad. Entonces, una automatización crítica puede tener un proceso comercial fácilmente, un proceso logístico, un proceso de atención al cliente, sin que nadie lo note a tiempo. La señal 3 son esos conectores premium mal utilizados o sin control. Es una de las señales más comunes, pero que suele pasar desapercibida, y es que no hay un control sobre los conectores. Y pongamos un ejemplo, un creador de flujos o Power Apps, una persona, alguien que cree flujos de Power Automate y aplicaciones Canva, por ejemplo. Incluye conectores como SQL, Azure Blob Storage o con servicios externos, ¿cierto? ¿Y el problema cuál es? No es que estén siendo mal usados, el problema es que se usan sin que haya una política que evalúe si es necesario, si es viable o si es sostenible. Podemos crear soluciones que resuelvan el problema precisamente sin usar conectores premium. Pero a veces quienes crean estas aplicaciones o flujos pues no tienen todo el conocimiento y lo usan sin tener en cuenta todos estos temas. No se sabe quién lo aprobó. ¿Quién lo aprobó? Pues no se sabe. ¿Hay alguna validación previa? No se sabe. ¿Se midió el impacto del licenciamiento? Tampoco se sabe. ¿Está cubierto por el plan de licencias? No se sabe. Entonces la mayoría de veces esa es la respuesta. No se sabe. Esto ocurre en entornos donde no existen políticas, no están bien configuradas y los usuarios con privilegios de creador, pues ellos pueden acceder a todos los conectores disponibles en el entorno. ¿Y va a ser el impacto real? Entonces, el impacto real, el primero podría ser costos innecesarios por conectores premium mal aprovechados, por ejemplo. El segundo podría ser riesgo de seguridad, que es importantísimo, o cumplimiento por conectores mal configurados, ¿cierto? Y el tercero, podríamos decir que pueden ser dependencias técnicas difíciles de mantener si el creador ya no está o cambia de rol. Por ejemplo, muchas soluciones, flujos, aplicaciones, las crea determinado colaborador en la organización, todo está a nombre de él, es el propietario, como no hay control ni nada, pues por alguna razón él se retira de la organización, no quedó documentación de la aplicación, del flujo,
y pues vienen los problemas, ¿no? No, fulanito era el propietario de esto, eh, a nadie le compartió, a nadie le dijo cómo lo había creado, no dejó una guía, un manual, nada, no sabemos nada y lo peor es que es una aplicación que puede estar en producción. Entonces, lo más crítico es que la organización muchas veces no se da cuenta hasta que revisa esos reportes de uso avanzados, ¿no? O peor aún, hasta que ocurre una falla operativa. Quedémonos con esto, permitir el uso libre de conectores premium sin una política clara. Es como, imaginémonos, es como darle acceso a tarjetas corporativas sin definir límites. Imaginémonos esto, ¿no? Entonces no es un tema técnico al final de cuentas, sino que es un tema de gobernanza. La cuarta señal es ambientes desordenados o inexistentes. También es una de las señales más críticas y también muy frecuente. Es cuando todos los desarrollos se hacen en un único ambiente. Esto lo vi hace muy poco en una organización muy grande y todo lo tenían en el ambiente por default. Usualmente es ese ambiente predeterminado que viene en Power Platform y creemos de que podemos hacer todo ahí. En este escenario, básicamente, lo que sucede es que los usuarios desarrollan, prueban y publican directamente en producción. No hay un entorno de pruebas, no hay un control de versiones, no hay validaciones previas al despliegue. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? Es como realizar, imaginémonos, es como si hiciéramos cambios en vivo en una página web, sin pruebas, sin backups. Cualquier error que suceda, pues va a impactar directamente al usuario final. Imaginen que un usuario modifica un flujo o aplicación que ha sido compartida con 50, 100 personas. Lo hace con buena intención porque pues desarrolló su flujo, desarrolló su aplicación para darle solución a algo. Pero imaginemos que cometió un error en la lógica, algo pasó. Y allá en su cambio que hizo hubo un error y lo publicó porque pues todo estaba en el ambiente por default, todo estaba en producción. Y en segundos, en muy poco tiempo, ese error pues va a impactar a la operación completa, así de sencillo. Y como no hay control de versiones ni entornos separados, revertir el cambio no va a ser de forma inmediata. ¿Cuál va a ser el resultado? Pérdida de confianza. Y para mí eso es muy importante. Cuando la confianza se pierde, pues recuperarla es muy difícil. Se va a interrumpir el servicio y va a haber una mala experiencia para los usuarios finales. Eh, Esos casos comunes, como les mencioné, es cuando se usa el ambiente por default o existen varios ambientes, pero nadie sabe para qué son, o están duplicados, no hay automatización del ciclo de vida de las soluciones, nadie monitorea. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Es porque un entorno sin gobernanza no se define un modelo de ambientes desde el principio, no hay lineamientos sobre cuántos ambientes se deben usar, cómo se nombran, quién administra cada uno o qué soluciones deben pasar por un entorno de prueba. Además, muchas organizaciones tampoco aprovechan herramientas como Azure DevOps. Son herramientas que hacen parte del ecosistema de Microsoft, pero no las usamos, ¿cierto? Tampoco usamos los pipelines que podemos también implementar desde el mismo Power Platform, ¿cierto? Para controlar el ciclo de vida de forma automatizada. Entonces, ¿qué se recomienda? Tener al menos esos tres ambientes. Y lo más importante es que esos ambientes estén documentados, porque no solamente tenerlos, sino que estén documentados, que sean gestionados por roles específicos y con reglas de acceso claras, que es muy importante. Pensemos en un ejemplo para cerrar el tema de los ambientes. Imaginémonos que desarrollar sin ambientes separados es como volar un avión mientras lo estamos construyendo, ¿cierto? Sabemos que eso es prácticamente imposible. Pretender volar un avión y en el aire ir construyendo ese avión, ¿no? Algo parecido es como trabajar sin ambientes separados. Vamos construyendo sobre la marcha, como si fuéramos en un avión y en el aire estar construyendo ese avión. Y la señal 5 también es el crecimiento sin estrategia ni guía, porque más que separar ambientes, más que nombrar bien las aplicaciones o los flujos, más que tener políticas, también es muy importante tener una guía y una estrategia. Es una señal que es muy sutil y que considero que es más difícil de medir, pero probablemente es la más peligrosa, porque eso lo que significa es que va a haber un crecimiento sin dirección. Entonces, ¿qué significa crecer sin estrategia?
Básicamente lo que significa es que cada área, cada grupo, comienza a construir, que tenga acceso a Power Platform, comienza a construir, a crear soluciones de forma aislada, es decir, el área de recursos, el área de tecnología, el área por allí, todos hacen sus propias soluciones, todos allá intentando resolver su propio problema de forma aislada, pero no hay una visión organizacional que oriente en cómo se debe construir, qué ya existe o cómo se integran las soluciones entre sí, porque puede ser que tecnología haya creado o desarrollado una solución que ya, mm, digamos que haya resuelto el problema y no se requiera otra, pero como no hay comunicación, entonces estamos redundando con soluciones, muchas aplicaciones, ¿no? Duplicando soluciones. Entonces, cada quien resuelve su necesidad, pero no nadie ve el panorama completo. Y lo más delicado de esto es que se duplica el esfuerzo, se pierde tiempo, se fragmentan los datos. También se genera una dependencia peligrosa hacia esos, entre comillas, héroes digitales, ¿no? Que resuelven de forma local, pero que no escalan a nivel organizacional. Un ejemplo común podría ser dos áreas, ¿sí? Como hablemos de, no sé, recursos, hablemos de, no sé, finanzas, qué sé yo, con seguimientos de solicitudes internas. Cada una crea su propia A, sus propios flujos, su propio Excel, su propio Dataverse, sus propios reportes en Power BI. Y el resultado al final de cuentas es que todos hacen lo mismo, pero con datos diferentes, con lógica diferente, con mantenimiento duplicado. Ninguna fue validada por arquitectura, ninguna se integró al ecosistema de procesos clave. Y esos síntomas del crecimiento sin guía son datos dispersos, multiplicados, duplicados en múltiples fuentes como SharePoint, datos en Excel, datos en Dataverse, en SQL, iniciativas paralelas que no escalan ni se mantienen, equipos que no comparten buenas prácticas ni estándares, pérdida de trazabilidad, que es súper importante, no se sabe. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no hay ausencia porque hay ausencia de gobernanza, básicamente. Todo eso ocurre, todo lo que les he mencionado, ocurre porque hay ausencia de gobernanza. Entonces, Power Platform al final de cuentas se vuelve tierra de nadie y todos a la vez, así de sencillo. Como la plataforma es accesible y poderosa, muchas áreas avanzan por su cuenta sin consultar con TI ni con arquitectura. Entonces la intención sigue siendo buena, pero la ejecución no lo es tanto. Impactos, proyectos redundantes, recursos de TI consumidos en resolver incidentes de apps no oficiales. El departamento de tecnología lo ocupamos en resolver estos casos que pues no deberían estar resolviendo. Costos de mantenimiento invisibles, incompatibilidad de datos entre soluciones internas, dificultad para implementar BI corporativo, por ejemplo, y procesos automatizados a escala. Entonces, ¿qué se recomienda? Definir una estrategia de adopción, una estrategia de expansión alineada a los objetivos del negocio. Eso incluye un registro central de soluciones activas, una arquitectura de datos compartida, una visión a mediano plazo sobre qué procesos se deben industrializar. También se debe establecer líderes, eso es muy importante, que alguien responda. Líderes de adopción por área, trabajen de forma coordinada con tecnología y bajo una hoja de ruta en común. Debemos tener en cuenta que sin estrategia, aunque Power Platform sean herramientas muy potentes, pues ya no van a transformar. Sin una estrategia, Power Platform no transforma. Al contrario, multiplica el caos porque no hay una estrategia. Pero sabemos que no es por temas de las herramientas, sino por mala gobernanza. Entonces pensemos, de algunas de estas señales se sienten identificados tal vez, no sé, con una, con dos o con todas podría ser. Lo importante es que si fuese así, no están solos. ¿Sí? Aquí está Alpha People. Es común, entendemos que cuando la plataforma crece sin una arquitectura de gobernanza, pues se pueden presentar todo ese tipo de cosas, pero justamente para eso estamos aquí, ¿cierto? Para decirles que es el momento adecuado para intervenir. Y la buena noticia es que estos síntomas tienen solución. Lo importante es no ignorarlos, eso es lo más importante. Ahora, riesgos de gobernanza. El primer riesgo es la seguridad de la información.
sin políticas de acceso, sin clasificación de datos, sin control sobre quién puede usar qué conectores, etcétera, etcétera. Y no hablo simplemente de ciberdelincuentes. Con un error humano es suficiente para que una mal compartida o un flujo sin protección eh, que comparte información sensible quede visible a quien no debería verla. El riesgo 2 es el incumplimiento normativo. Muchas industrias están reguladas como salud, como banca, como gobierno, telecomunicaciones. Y si las soluciones Power Platform almacenan, manipulan o exponen datos sin trazabilidad, podríamos estar incumpliendo. El riesgo 3 es costos ocultos o innecesarios, como los que les mencioné, el tema de los conectores premium. El riesgo 4 serían soluciones no escalables ni sostenibles. Las apps y los flujos creados sin gobernanza funcionan bien al inicio, pero no escalan. No tienen arquitectura sólida, no están integrados con sistemas core, dependen de una sola persona, etcétera, etcétera. Entonces, el riesgo 5, pérdida de confianza. Este para mí es uno de los más importantes, eh, porque el riesgo no siempre se cuantifica, pero sí se siente. Cuando los usuarios finales comienzan a ver que las apps fallan, que las automatizaciones son inestables, que las soluciones no responden, ¿qué hacen? Pierden confianza. Y una vez se pierde la confianza en Power Platform, pues es muy difícil recuperarla. La plataforma queda desacreditada y las áreas de negocio vuelven a Excel, que es lo que no queremos. No queremos volver a Excel. Pero cuando eso sucede, entonces todo el mundo quiere volver a Excel. Dice, no, Excel es más fácil, Excel sí no me falla. Y también vuelvo a mi correo electrónico, pero no son las soluciones. Es porque las hemos usado de forma incorrecta. Entonces, imaginemos que todos estos riesgos se van acumulando poco a poco. Y es como esa imagen que vemos ahí. La punta del iceberg es el fallo técnico, pero esa solamente va a ser la superficie. Por debajo tenemos el sobrecosto, debajo el incumplimiento normativo, más abajo la exposición de datos y en el fondo la pérdida de confianza. Entonces, sin gobernanza, Power Platform se convierte como una caja negra y todo lo que no se controla, tarde o temprano, va a fallar. Lo primero es esa falla técnica visible, ¿no? Lo segundo es el tema de los costos. Lo tercero, el incumplimiento normativo, la exposición de datos. Y ya para ir cerrando esta parte, recordemos esto, los fallos visibles se corrigen. Los costos también se pueden asumir, los costos y las brechas se asumen, pero la confianza perdida se construye lentamente y si es que se puede recuperar. Entonces, bien, creo que el tiempo se nos fue, pero hablemos de la ruta estratégica, ¿cierto? Porque, bueno, ya nos hablaste, vimos lo de gobernanza, todos los riesgos, pero bueno, ¿qué rutas nos podemos tomar? Entonces, la primera es esas políticas claras, como les mencionó. Como les mencioné, quién puede crear, cómo se nombran, qué conectores se van a permitir, cómo se van a documentar las soluciones. Lo segundo sería ese modelo de ambientes bien definido, ¿cierto? No es solo crearlo, sino asignar propietarios, definir el propósito de cada ambiente, usar soluciones gestionadas, controlar quién tiene privilegios en cada uno, los roles y las responsabilidades, quiénes son creadores, quiénes son propietarios de procesos, quiénes administran, quiénes son los encargados de soporte, el monitoreo y la visibilidad, qué aplicaciones están activas, cuántos flujos se ejecutan y cuáles fallan, qué conectores están siendo usados, cuánto estamos gastando. Y por último, pero no menos importante, el ciclo de vida controlado. Las mejores organizaciones trabajan con soluciones, con versiones, con pruebas y migraciones ordenadas. Esto es lo que se llama el ciclo de vida, ¿cierto? No basta con crear aplicaciones ni flujos, hay que gestionar sus versiones, su migración entre ambientes, su restauración ante fallos, su despliegue de nuevas funcionalidades. Entonces no es solo una herramienta, todo eso es una cultura. Una buena estrategia de gobernanza no se descarga ni se copia, o sea, esto no es así, sino que se diseña, se adapta, se implementa con los actores correctos. Y por supuesto, si se hace bien, habilita a los usuarios, empodera las áreas de negocio y lo más importante, garantiza sostenibilidad. Y ya para ir cerrando, por favor, quedémonos con esto. Gobernanza es diferente a restricción. Tengamos muy en cuenta esto y esta imagen creo que nos ayuda a entenderlo. Por un lado tenemos la gobernanza, por otro lado la habilitación y entre los dos formamos un equilibrio. Sin gobernanza hay desorden. Con gobernanza mal aplicada hay freno, pero con una gobernanza bien pensada
hay habilitación estratégica para escalar. Entonces, eh, para ir cerrando, hemos, digamos que recorrido mucho terreno en este poco tiempo. Vimos ejemplos reales, señales de alerta, riesgos silenciosos y lo más importante es la necesidad de tomar un control. Y algo que debe quedar claro hoy es, Power Platform no se descontrola por la tecnología, se descontrola por falta de estrategia. No importa si tenemos solamente dos aplicaciones o si ya tienes 200, no importa. La gobernanza no depende del tamaño, depende del propósito. Pensemos como una ciudad que crece rápidamente. Cada aplicación es como un edificio, como un flujo, cada flujo es una calle, por ejemplo, cada conector una red de servicios públicos. Pensemos, ¿qué pasaría si esa ciudad creciera sin planeación urbana, sin control de tráfico, sin normas de seguridad? ¿Qué sucedería? Todo parece funcionar al inicio, ¿no? La ciudad está creciendo súper bien, súper rápido, pero el problema llega cuando empiezan los cortes de energía, los embotellamientos, los derrumbes y el caos. Entonces, la gobernanza es ese plan maestro. No detiene la ciudad, sino que la hace sostenible. Quedémonos con esta frase. Power Platform es velocidad, pero la gobernanza es el timón que evita que te estrelles a toda marcha, ¿cierto? Entonces, es como estar en ese vehículo súper potente que puede llegar a muchos kilómetros por hora. Pero si no tenemos ese timón, nos vamos a estrellar a toda marcha y el resultado va a ser catastrófico. Entonces, Power Platform es esa velocidad, pero la gobernanza es ese timón que nos va a permitir guiar ese vehículo para no estrellarnos. Entonces, la gobernanza no se trata de decir no, se trata de decir sí, pero con dirección. Se trata de proteger el valor de lo que estamos construyendo. Y aquí está Alpha People para ayudarles, para guiarles en todo este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo que se nos fue el tiempo. Eh, Le cedo la palabra a mi compañera Laura. Entonces esperamos muy pronto vernos de nuevo y seguirles apoyando en este proceso de adopción de la mejor manera posible con las mejores prácticas. Que tengan excelente día. Gracias, Jason. Gracias a todos por conectarse. Les dejé en el chat el link para quienes no se han registrado a la segunda parte del evento. Les recuerdo que nos pueden escribir el info.latam@alfapeople.com y los esperamos más o menos en un mes, el 19 de junio, en la siguiente parte. Recuerden que vamos a enviar tanto la grabación como la presentación. Les deseo un buen día. Muchas gracias por participar.